Buen día, mi nombre es Daniel Vázquez Londoño, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y en esta oportunidad realizaremos el modelado de elementos de tipo shell por medio de elementos finitos comparando los resultados con el artículo científico basado en el rendimiento de los elementos de shell MITC de 3 nodos y el MITC de 4 nodos en problemas de referencia ampliamente utilizados. Muy bien, teniendo en cuenta esto, procedemos a analizar el artículo científico con el cual se realizarán las comparaciones respectivas con los modelos o el modelado de los ejemplos realizados en el software SICA Engineer. En este artículo lo que se busca es evaluar el rendimiento de algunos tipos de elementos finitos dispuestos para elementos o estructuras tipo shell. Esto puesto que el principal desafío para obtener tales elementos de carcasa es reducir e idealmente eliminar el bloqueo que se produce. Cuando una discretización de elementos finitos es deficiente para aproximar los campos de desplazamiento de los elementos tipo shell o elementos de membrana o tipo carcasa, la precisión de la solución se deteriora. Y pues este fenómeno se llama o se denomina bloqueo y se vuelve mucho más severo a medida que el grosor o el espesor de la carcasa disminuye. Por lo tanto, pues se realiza el estudio y la comparación de nuevos elementos finitos MITC de 3 y 4 nodos o elementos de interpolación mixta de componentes tensoriales con otros elementos de shell previamente desarrollados, considerando varios grosores de carcasa o elementos o espesores de elementos tipo shell y diferentes distorsiones de malla para identificar si se produce un bloqueo por corte o un bloqueo por membrana. Teniendo en cuenta esto, podemos proceder ahora a realizar la descripción del problema, el cual se basa en el ejercicio 3.7 planteado en el artículo ya mencionado, el cual consta de pues, una concha hemisférica con problema de corte. Esta posee ciertas características, las cuales son el radio, el ángulo que se ve acá, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Y pues se van a realizar dos tipos de modelo, teniendo en cuenta pues que pues hay dos tipos de espesores y dos cargas diferentes. Y también hay que tener en cuenta que se va a realizar un modelo diferente o se va a estudiar el modelo teniendo en cuenta una malla como la vemos acá, una malla regular y otra malla como se ve acá distorsionada. Y también se debe tener en cuenta que se van a estudiar los modelos de acuerdo a las condiciones de contorno planteadas en el paper o apoyos, en donde determina que el lado BC estará restringido el desplazamiento en el U, es decir, el desplazamiento en X, y va a estar restringido los giros en Y y en Z. Así como en el lado AD estará restringido el movimiento o el desplazamiento en el eje Y el giro en X y en Z. Así como que en el nodo A, es decir, en este punto, estará restringido el desplazamiento vertical. Como podemos observar el ejercicio está planteado teniendo en cuenta las cargas vistas como se ven acá y pues que para cada caso, para cada espesor cambien. También hay que tener en cuenta que se va a trabajar con unidades consistentes, por lo tanto, pues en este caso y en el paper no muestran las unidades de cada una de las propiedades, sin embargo, como se van a trabajar con unidades consistentes, en este caso se van a trabajar con kilonewton y con metros. También
El paper nos da los resultados planteados por ellos, los cuales se basan en estas dos tablas para este ejercicio. La primera tabla basada en un modelo con un tipo de malla regular y la segunda tabla con un tipo de malla distorsionado. Estos son los resultados que vamos a comparar con el modelo que se realizará en el software SICA Engineer. Esto teniendo en cuenta específicamente estos dos resultados, los cuales son las soluciones de referencia con las cuales se piensa comparar los resultados reproducidos por el software. Ya dentro del programa SICA Engineer, en el cual se va a modelar el elemento tipo shell, ya se empieza en un modelo en blanco y teniendo en cuenta el video correspondiente a la revisión crítica del software, como se explicó ahí, se debe empezar en un entorno general XYZ, ya que esto es lo que nos pide el software para elementos tipo shell. También para generar el material, pues solamente introducimos el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Ahora hay que tener en cuenta un punto muy importante y son las unidades con las que se va a trabajar. Para esto tenemos que irnos a configuración y establecer las unidades consistentes. En este caso vamos a trabajar con kilonewton y metro. Bueno, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para realizar el modelo es en la funcionalidad para una no linealidad, tener en cuenta elementos de membrana y tener en cuenta la no linealidad geométrica. Estas son dos de los más importantes puntos a tener en cuenta para modelar elementos tipo shell. Ahora podemos proceder a dibujar o a modelar la estructura que queremos analizar. En este caso es una estructura en 2D, una lámina o elemento tipo shell, y nos dan estas tres opciones. En este caso vamos a trabajar con láminas de superficie de revolución. Acá podemos definir el material que ya determinamos. Como es un tipo shell, pues es lámina, y acá esta es la parte importante. Y acá en modelo no lineal se debe trabajar con membrana. Acá es importante tener en cuenta, como se explicó en el video de la revisión crítica del software, que en el momento en que nosotros seleccionamos el elemento acá en membrana, el software automáticamente elige para nuestro modelo tipo shell calcular o analizar el modelo con elementos finitos de tres nodos o elementos finitos triangulares. Acá podemos definir lo que es el espesor de la estructura. En este caso tenemos para este primer modelo un espesor de 0.04 metros, y lo único que nos queda por ahora realizar es el modelo. El software nos ofrece estas posibilidades para modelar. En este caso vamos a utilizar la opción de un nuevo arco circular, y ahora lo que vamos a realizar es dibujar el modelo. En este caso es más fácil digitar las coordenadas de los primeros tres puntos acá. Ahora con la estructura ya dibujada, la línea con los tres puntos digitados, procedemos a darle escape para definir el ángulo que queremos darle a la curva. En este caso, como es un cuarto de una sección hemisférica, utilizamos 90 grados y queremos rotarlo a través en el plano o en el eje Z. Ahora, como podemos observar, lo único que nos queda por digitar es un eje de referencia para poder rotarlo.
En este caso se debe poner o digitar un punto el cual esté ubicado en el centro de lo que sería el círculo del modelo. Con el modelo ya realizado, hay que tener en cuenta o hay que verificar que esté bien ubicado en cuanto a los ejes de referencia, ya que como podemos observar, las cargas que están aplicadas están siendo aplicadas en los ejes ortogonales, por lo que la estructura debe estar eh, ubicada, bien modelada, teniendo en cuenta esto. Eso es bastante importante. Ahora lo que podemos proceder a desarrollar es el modelado de los apoyos o las condiciones de frontera que posee la estructura. En este caso se tienen tres tipos de apoyo, en el lado BC, en el lado AD y en el nodo A. Para primero vamos a modelar el apoyo en el lado BC con este parámetro línea al lado elemento 2D. Y pues para esto tenemos de acuerdo a la descripción del problema, que tenemos restringido el desplazamiento en X, los otros dos desplazamientos están libres, y está restringido el giro en el eje Y y el giro en el eje Z, por lo tanto están rígidos. Em, Luego de esto procedemos a seleccionar la línea y sencillamente pues le damos escape. Ahora, para establecer el apoyo en el lado AD, utilizamos el mismo método. En este caso se tiene que el desplazamiento en el eje Y es el que está restringido, y el giro el giro en X es el que está restringido, el giro en Y no está restringido y el giro en Z está restringido. Por lo tanto, X y Z son rígidos. Ahora lo único que nos queda es seleccionar la línea y darle escape. Por último, en cuanto a apoyos, procedemos a realizar la condición de frontera para el nodo A, como nos indica el ejercicio. Con esta opción tenemos entonces que la única restricción es el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical es el único que está rígido. El resto de grados de libertad están libres. Y lo único que nos queda es seleccionar el nodo y darle escape. Con los apoyos ya modelados, el software nos ofrece la posibilidad de ver los apoyos que hemos determinado con esta opción. A simple vista pues se pueden ver que los lados y el nodo se encuentran apoyados. Ahora el siguiente paso a desarrollar es la asignación de cargas. Teniendo en cuenta la descripción del problema, se tiene que la estructura está sometida a dos cargas de igual magnitud, pero están sometidas al mismo tiempo. Para lo cual primero definimos lo que son los grupos de carga. En este caso, grupos de carga, definir los nombres como P tracción, P compresión. Luego definimos los casos de carga, teniendo en cuenta los grupos de carga ya creados. Y por último se crea una combinación de carga, teniendo en cuenta los dos casos de carga, con un coeficiente de 1. Esto para que el software entienda que se debe hacer los cálculos con las dos fuerzas o las dos cargas al mismo tiempo. Después de esto procedemos a ir a carga y determinar el tipo de carga que queremos usar. En este caso es una fuerza puntual en un nodo. En este caso hay que tener en cuenta la dirección que queremos asignarle. En este caso queremos como comprimiendo la estructura, por lo tanto
se puso en la dirección Y con signo negativo, teniendo en cuenta los ejes, como podemos observar acá. Y tenemos otra carga, la cual está en el eje X y está como si fuera a atracción. En este caso la tenemos en el eje X con una magnitud positiva. Y listo, eso es todo. En el software nos permite ver las cargas de esta manera, y acá vemos los dos tipos de cargas que poseemos. En este caso se asignaron las cargas de acuerdo el espesor que estamos analizando en este caso, que es de 0.04. Por lo tanto cada una de las cargas es de un valor de 2. Ahora lo que procede es uno de los puntos más importantes, es determinar la malla. Para determinar la malla nos vamos a la configuración de malla y pues vemos acá los parámetros predeterminados que posee el programa. Para generar la malla le damos a generación de malla. Acá nos dice que se genera este número de elementos y de nodos, y para mostrar la malla podemos verlo acá. Esta es la malla que se nos generó. Sin embargo, como el objetivo de este modelado, de este ejercicio, es tratar de reproducir los resultados generados y obtenidos por el artículo científico, lo que se pretende ahora es configurar y realizar una optimización de malla para que nos dé una malla similar, en la medida de lo posible, lo más parecida a la que nos muestra el paper o el artículo científico, teniendo en cuenta que se deben estimar dos tipos de malla: una malla regular y una malla distorsionada. Primero vamos a tratar de reproducir la malla regular planteada por el artículo científico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un proceso más que todo iterativo, un proceso de prueba y error, para poder estimar y seleccionar la malla que más se ajuste a nuestros requerimientos. En este caso, como queremos reproducir la malla expuesta en el artículo científico, podemos irnos a configuración de malla y además de esto irnos a la optimización de malla local y realizar un afinamiento de mallado, teniendo en cuenta pues una línea. En este caso vamos a tener en cuenta una distancia de 0.6 y para la línea de arriba, y para la línea de abajo vamos a tener en cuenta una separación de 2. Repito, esto es un proceso iterativo para poder obtener la malla que más se ajuste a nuestros requerimientos. En este caso, para obtener este tipo de malla vamos a realizar ciertos ajustes y procedemos a generar la malla. Esta es la malla que se nos generó de acuerdo a los ajustes que planteamos. Ahora, comparando con la malla que se tiene en el artículo científico y la obtenida, podemos decir que es prácticamente la misma, por lo que se podría decir que para este caso la malla cumple. Y más adelante modelaremos la malla distorsionada. No sobra resaltar algo que se mencionó en el video de la revisión crítica del software, y es que, y como se mencionó al principio del video, cuando se seleccionan elementos de membrana, cuando se trabaja con elementos tipo shell, el software automáticamente selecciona elementos triangulares, como podemos observar acá.
Ahora lo único que nos falta por realizar es la configuración del solver para poder realizar el cálculo. En este caso vamos a tener en cuenta las dos fuerzas que están actuando, las fuerzas que ya definimos, y en la configuración acá pues, vamos a realizar el cálculo primero con Minlin. Y acá uno de los puntos también muy importantes, también expuesto en el video anterior de la revisión crítica del software, en donde para elementos tipo shell se debe trabajar con este tipo, este tercer orden, y de acuerdo al manual del software, el cual nos recomienda que se trabaje con Newton-Raphson para elementos tipo shell. Ahora lo único que nos falta por realizar es el cálculo calcular. Con el cálculo ya realizado por el software, el cual pues no se demoró mayor cosa debido a que pues esto es una estructura muy simple, podemos ya analizar los resultados expuestos, en donde tenemos varias posibilidades, por ejemplo las reacciones expuestas por el software teniendo en cuenta las combinaciones de carga que definimos. Podemos observar primero, por ejemplo, la reacción en el sentido de X, el cortante en X. Em, Como podemos observar, estos son los valores que nos dieron de acuerdo a los apoyos, a las condiciones de frontera eh, planteadas. Nos dan en cada una de las direcciones, así como los cortantes. También hay que ver las reacciones de los momentos, eh, y también podríamos observar las resultantes de las reacciones de acuerdo a las cargas, siempre teniendo en cuenta la combinación de carga que definimos al principio. En este caso podemos ver la resultante en X, de acuerdo a las cargas, la resultante en Y, la resultante del momento en X y la resultante del momento en Y. Luego de esto podemos también analizar los esfuerzos que nos arrojó el software, eh, siempre teniendo en cuenta la combinación de carga que definimos al principio. Eso es muy importante. De acuerdo con esto podemos ver ahora los esfuerzos arrojados por el software. Podemos observar cómo los esfuerzos máximos se encuentran ubicados en los extremos, en los nodos, precisamente en los nodos en donde se ubicaron las cargas. También podemos observar cómo se deformó la estructura, suponiendo que la estructura original está ubicada en donde se encuentra la malla, como se puede ver ahí, y pues ahí vemos la diferencia, pues, y cómo se encuentra deformada. También podemos observar los esfuerzos von Mises, los cuales, de acuerdo con el video anterior de la revisión crítica del software, se pueden calcular o se pueden determinar de acuerdo con el parámetro sigma e. Y pues también podemos ver cómo sus máximos se encuentran ubicados en los nodos en donde se ubicaron las cargas. También podemos ver los esfuerzos cortantes, en este caso el esfuerzo cortante XY. En este caso sus máximos se encuentran en el centro de la estructura. Y también podemos ver la deformación, en este caso la deformación en X, que sufre la estructura. También lógicamente pues se encuentra deformada, su máxima deformación se encuentra en los nodos en donde las cargas fueron aplicadas. Luego de esto pues podemos ver otro parámetro que nos da el software, y es el desplazamiento en 3D.
el cual nos muestra pues la máxima, la deformación total que sufre la estructura, obviamente teniendo en cuenta la misma combinación de carga, y pues lo que nos muestra es que sufre su máxima desplazamiento y su máxima deformación en este nodo. Deformación que tiene en cuenta tanto el desplazamiento en el sentido, en el eje X, en el Y y en el Z. Y por último, pues uno de los parámetros más importantes en este caso, ya que es, lo que se busca principalmente es realizar la comparación de resultados con el paper o el artículo científico. Entonces procedemos a ver los desplazamientos de los nodos para la misma combinación de carga de las dos cargas aplicadas. Es importante recordar que en este caso calculamos primero los resultados con la teoría de Milling, esto teniendo en cuenta un espesor de 0.04 y unas cargas de 2. Para ver el desplazamiento normalizado específicamente en el nodo A, el cual es el punto en el que vamos a realizar la comparación con el artículo, procedemos a primero a verificar que la combinación de cargas sí sea y a ver el desplazamiento. Este es el desplazamiento que nos arroja el programa para la teoría de Milling en el nodo A. Bueno, como podemos observar, este es el valor obtenido de acuerdo con la teoría de Milling, como podemos observarlo acá en la diapositiva, para espesor de 0.04 y muy importante, esto es muy importante para una malla regular. Ya más adelante veremos el resultado para una malla distorsionada. Ahora procedemos a ver los resultados para la teoría de Kirchhoff, para lo cual vamos a el cálculo y podemos elegir la teoría de Kirchhoff y calculamos. Bueno, el programa ya calculó con la teoría de Kirchhoff y para ver los resultados procedemos a ver los desplazamientos de los nodos. Confirmamos que sea la combinación de carga correcta y vemos el resultado que nos arroja, que es de 4.77 por 10 a la menos 2. Efectivamente es este. Y como se ve en la diapositiva, para un espesor de 0.04 y teniendo en cuenta una malla regular. Ahora vamos a proceder a estimar los resultados de la estructura para un espesor, de una estructura, de estructuras tipo shell, de esta estructura tipo shell de 0.004 y teniendo otro tipo de cargas, como veremos a continuación. Para eso, lo único que tenemos que cambiar es en el espesor de la estructura, cambiar a su correspondiente espesor, y además de esto cambiar las cargas que se le aplicaron. En este caso se aplicaron dos, pero para este nuevo caso será 2 por 10 a la menos 3. Esto tanto para esta carga como para la carga que tenemos acá, también 2 por 10 a la menos 3. Listo, con las cargas ya aplicadas y el espesor ya modificado, lo único que tenemos que hacer es calcular. Primero vamos a calcular con la teoría de Milling. Bueno, el software ya calculó y vamos a proceder a ver los resultados para la teoría de Milling. En desplazamientos de nodos confirmamos que sea la combinación de carga correcta y vemos que nos da este desplazamiento. Bueno, con el desplazamiento obtenido con la teoría de Milling de 2.169 por 10 a la menos 3,
como podemos observar acá en la diapositiva. Y luego para esto es muy importante teniendo en cuenta que es una malla regular. Y luego se realiza el cálculo para para la teoría de Kirchhoff, sencillamente cambiando acá el parámetro Kirchhoff y calculando. Ya el software calculó y vamos a proceder a ver el resultado en los desplazamientos de los nodos. Y podemos ver que nos da un resultado de 2.39, como se puede ver acá en la diapositiva también, de por 10 a la menos 3. Como podemos observar, pues los resultados hablan por sí solos. Para en espesores mayores, pues en las dos teorías llegan a resultados bastante cercanos. Sin embargo, pues para un espesor tan pequeño no son favorables. Esto pudiese ser debido a que la solución se bloquea por cortante. Sin embargo, pues ya veremos a continuación las respuestas o los resultados obtenidos para la malla distorsionado, tanto para un espesor de 0.04 como para un espesor de 0.004 y sus respectivas cargas. Bueno, ahora para la obtención de la malla distorsionada, lo primero que se procede a realizar es una configuración de malla. Esto teniendo en cuenta que, y repito, esto es un proceso pues muy iterativo, con el fin de encontrar la correcta distribución de elementos y pues la correcta tamaño de la malla que pueda simular, o en este caso pues tratar de parecerse o encontrar la mejor distribución para que se comporte de una manera casi parecida a la malla planteada o expuesta en el artículo científico. Por lo tanto, haciendo uso de los elementos que nos proporciona el software para el afinamiento de malla, realizamos las respectivas configuraciones para tratar de simular y encontrar la mejor distribución que se parezca a la malla del paper, y procedemos a hacer la generación de la malla. Y pues esta es la malla que más se logró ajustar, que pueda tratar de simular la del paper. Acá podemos ver cómo se logró ajustar, y acá podemos ver lo que se buscaba. Pues sin embargo, tratar de reproducir la misma malla es un poco complicado. Repito, esto es un proceso bastante iterativo, de prueba y error. Sin embargo, se podría decir que se logró encontrar un poco de similitud, y ahora lo que se procederá es a realizar los cálculos para ambas teorías, teorías de Milling y de Kirchhoff, teniendo en cuenta los dos espesores y los dos casos de carga. Bueno, entonces como se podría decir que ya tenemos la malla llamada o denominada como malla distorsionada, procederemos a calcularlo para un espesor de 0.040 y unas cargas de 2. Primero con la teoría, vamos a calcular con la teoría de Milling, para luego hacer las respectivas comparaciones. Y entonces le damos calcular. Como se puede apreciar, el software ya corrió para la teoría de Milling. Entonces procederemos a ver los resultados de los desplazamientos de los nodos para los tipos para la combinación, y nos dan para una malla distorsionada un resultado de 9.33, como se puede observar acá, un 9.33 por 10 a la menos 2 para un espesor de 0.04.
para una malla distorsionada, un valor la verdad bastante cercano al de solución al dado por la solución de referencia. Ahora vamos a proceder a realizar el cálculo con la teoría de Kirchhoff. Para esto vamos a solver y cambiamos por Kirchhoff y le damos calcular. Bueno, ahora el software ya corrió para Kirchhoff. Vamos a ver los resultados. Para los desplazamientos de nodos, lo que nos da un desplazamiento de 9.746 por 10 a la menos 2, como se ve en la diapositiva, para una malla distorsionada y un espesor de 0.04. Ahora lo que nos falta por determinar son los resultados para una malla distorsionada para un espesor de 0.004 y unas cargas de 2 por 10 a la menos 3. Para esto lo único que tenemos que hacer es cambiar el espesor y las cargas. Entonces ya veremos los resultados. Con los cambios ya realizados, tanto para el espesor y las cargas, generamos nuevamente la malla distorsionada, y procedemos a calcular nuevamente con la teoría de Milling, de donde obtenemos los siguientes resultados para desplazamientos de nodos. Podemos observar que nos dan los resultados de 3.575 por 10 a la menos 3 para milling, como podemos observar en la diapositiva. Y luego, para realizar el cálculo, procedemos a realizar el cálculo para Kirchhoff. El software ya corrió y vemos los resultados para la teoría de Kirchhoff, lo cual nos da un desplazamiento normalizado de 3.981 por 10 a la menos 3, como podemos observar en la diapositiva. Bueno, ahora con los resultados ya expuestos por el software SICA Engineer, procedemos a realizar la comparación con las soluciones de referencia planteadas por el artículo científico, en donde obtenemos resultados para espesores de 0.04 y resultados para un espesor de 0.004. Teniendo en cuenta que los resultados para el espesor más grande se podría decir que dieron resultados mucho más favorables, tanto para la malla regular y para la malla distorsionada. Sin embargo, hay que destacar que cuando nos referimos a la malla distorsionada, los resultados fueron mucho más acertados que los de la malla regular, como se puede observar en la tabla. Ahora bien, para hablar de los resultados del espesor de 0.004, pues se puede decir que los resultados no fueron los esperados, no fueron muy favorables para las dos teorías. Como podemos observar, no se acerca, la verdad no se acerca casi nada al valor de referencia dado por el artículo, lo que nos da a pensar que la solución se distorsiona debido al bloqueo por cortante. Aunque si se detalla de una mayor manera, podemos ver que la malla distorsionada dio relativamente valores más apropiados que la malla regular. Sin embargo, siguen siendo bastante desfavorables comparándolos con la solución de referencia dada por el artículo. Ahora, si hacemos referencia a la comparación, teniendo en cuenta los desplazamientos del software en relación con los desplazamientos dados por el artículo, y los comparamos con los elementos
tipo shell de MITC3 más, podemos ver para un espesor, para el espesor mayor, que los resultados en una malla regular pues dan resultados bastante apropiados, no tan favorables como los del elemento finito MITC3. Sin embargo, cuando vemos los resultados dados por la malla distorsionada, vemos que los resultados son hasta bastante mejores que los dados por el elemento finito. Tanto para las dos teorías, bueno, más que todo para la teoría de Milling. Sin embargo, si tenemos en cuenta la comparación para el espesor más pequeño, pues es prácticamente inútil realizar la comparación, debido a que los resultados dados por la teoría de Milling y Kirchhoff para el espesor pequeño de la estructura pues dieron resultados bastante decepcionantes, como se puede observar. Esto a pesar de que, si se tiene en cuenta, pues la malla distorsionada dio relativamente valores más apropiados que la malla regular. Por último, para terminar, es importante destacar y recordar algo, y es que todas estas comparaciones se tuvieron en cuenta para elementos finitos triangulares o elementos finitos de 3 nodos, debido a que el software SICA Engineer, en el momento de calcular elementos tipo shell o elementos tipo membrana, aplica automáticamente a sus cálculos los elementos finitos triangulares. Es por esto que también se realizó la comparación con elementos finitos MITC de 3 nodos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.